Miré a través de la mesa de caoba pulida, mis ojos fijos en Isabela Torres, cuya sonrisa confiada destilaba una arrogancia que solo podía venir de alguien que cree haber engañado a todos en la sala. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se curvaron mientras elogiaba el arreglo floral que había pasado horas perfeccionando para esta noche. Lo que Isabela no sabía era que, en exactamente 42 minutos, su esposo entraría por la puerta principal de mi casa, con un ramo de orquídeas destinado a mí, y esa fachada de perfección que había construido con tanto cuidado se desmoronaría en un instante que había imaginado durante los últimos 5 meses. Antes de sumergirnos en esta historia, déjenme saber en los comentarios desde dónde están leyendo. Y si esta narrativa resuena con ustedes, no olviden suscribirse, porque mañana compartiré otra historia que los dejará sin palabras. A veces, la vida tiene un sentido del drama tan retorcido que parece poesía. ¿No es así? Mi nombre es Elena Valdés, y estoy a punto de relatarles la historia más satisfactoria de mis 36 años de vida. Esto no se trata solo de atrapar a un esposo infiel o exponer a una amante manipuladora, aunque hay mucho de ambos. Es sobre la noche en que orquesté la revelación más perfecta de una traición que San Isidro, nuestro exclusivo vecindario en la Ciudad de México, jamás haya presenciado. Es sobre cómo una cena cuidadosamente planeada se convirtió en el momento en que 2 matrimonios estallaron en un espectáculo inolvidable, frente a 9 invitados que observaron con absoluto asombro. Pero empecemos desde el principio, porque esta historia no es realmente sobre venganza, aunque eso es exactamente en lo que se convirtió. Es sobre el momento en que todo lo que creía saber sobre confianza, lealtad y las personas más cercanas a mí resultó ser una mentira elaborada, construida con meses de engaño meticuloso. Soy directora de auditorías internas en Ramírez y Asociados, una de las firmas de consultoría más prestigiosas de la Ciudad de México. Mi trabajo consiste en descubrir fraudes corporativos, rastrear activos ocultos y desentrañar esquemas financieros que otros creyeron haber escondido perfectamente. Tengo un talento especial para detectar patrones donde otros solo ven caos, para encontrar el hilo suelto que, al tirar de él, deshace planes que tomaron años en construirse. Es lo que me hace excepcional en mi profesión. Y fue exactamente lo que me permitió darme cuenta de que las mismas habilidades que usaba para atrapar a criminales de cuello blanco podían aplicarse a mi vida personal con una eficacia devastadora. Hasta hace 6 meses, creía que vivía la vida que siempre había soñado. Mi esposo, Diego Valdés, es un reconocido cardiólogo en el Hospital Ángeles, especializado en intervenciones de alto riesgo. Llevábamos 12 años casados, 15 juntos, y desde cualquier perspectiva externa, éramos la pareja ideal de nuestro círculo social. Yo era la profesional exitosa que desentrañaba fraudes financieros complejos durante el día y luego organizaba cenas elegantes que dejaban a nuestros invitados hablando durante semanas. Diego era el médico brillante y empático, cuya risa cálida llenaba cualquier habitación y cuya dedicación a sus pacientes era genuinamente inspiradora. Nuestra casa en la calle Magnolias 127, en San Isidro, era una mansión moderna con techos altos, ventanales de piso a techo y un jardín que había perfeccionado durante 4 años. Era el tipo de hogar donde la élite se sentía cómoda discutiendo negocios importantes, donde Diego podía impresionar a los directivos del hospital y yo podía recibir a los socios de mi firma. Teníamos lo que todos envidiaban: carreras exitosas, seguridad financiera, una casa espectacular y un matrimonio que parecía inquebrantable. Viajábamos a conferencias médicas en París y seminarios de auditoría en Nueva York. Pasábamos los fines de semana explorando mercados y antigüedades, en Valle de Bravo o asistiendo a galas benéficas en Polanco. Éramos la pareja que otros admiraban, preguntándose cuál era nuestro secreto. Nuestros amigos nos envidiaban. Nuestras familias nos veían como el estándar de lo que un matrimonio podía ser cuando 2 personas ambiciosas e inteligentes decidían construir algo juntas. Habíamos enfrentado los desafíos típicos de las parejas exitosas: horarios de trabajo conflictivos, el estrés de carreras demandantes, la aceptación gradual de que los hijos no serían parte de nuestro futuro debido a mis problemas de salud. A pesar de todo, parecía que salíamos fortalecidos, más conectados, más comprometidos con la vida que habíamos construido. Lo que no entendía hasta hace 5 meses era que, mientras yo perfeccionaba nuestra vida, Diego estaba construyendo una paralela. E Isabela Torres, la mujer que ahora está sentada frente a mí con una confianza exasperante, vestida con un vestido de seda negro que probablemente cuesta más que el salario mensual de la mayoría, era la arquitecta de esa realidad alterna. Esta noche,
Mientras Isabela ríe con las anécdotas de Diego y desempeña el papel de la amiga encantadora, no tiene idea de que sé exactamente quién es. No sabe que he pasado las últimas 20 semanas documentando cada mentira, cada encuentro secreto, cada momento robado que ella y mi esposo pensaron que habían ocultado tan ingeniosamente. No sabe que esta cena, que ella cree que es un evento social rutinario, es en realidad la exposición de adulterio más cuidadosamente orquestada que nuestra comunidad de élite haya visto jamás. Y desde luego no sabe que su propio esposo, el doctor Alejandro Torres, está ahora mismo estacionando su Audi en mi entrada, creyendo que viene a una celebración sorpresa por su 10º aniversario de bodas, que yo supuestamente organicé para honrar su matrimonio con Isabela. En 42 minutos, tal vez 41 ahora, Alejandro va a cruzar esa puerta con un ramo de orquídeas y una botella de Cru Clos du Mesnil, esperando sorprender a su adorada esposa. En cambio, descubrirá que la mujer a la que ha venerado durante 10 años ha estado destruyendo mi matrimonio mientras le mentía a él sobre todo. Desde sus horarios de trabajo hasta sus supuestos viajes de fin de semana a boutiques de lujo. Esta es la historia de cómo una cena, 9 invitados y meses de planificación meticulosa se convirtieron en la noche en que la justicia se sirvió junto con el plato principal, y cómo 2 cónyuges infieles aprendieron que algunos juegos son más peligrosos de lo que jamás imaginaron. Pero primero, deben entender cómo descubrí que mi vida perfecta estaba construida sobre una red de mentiras que habría impresionado, incluso a los estafadores financieros más ingeniosos que he investigado, antes de que todo se desmoronara de la manera más espectacular imaginable. Mi vida en San Isidro era todo lo que había trabajado por alcanzar, desde que me gradué con honores de la Universidad Anáhuac, con mi maestría en auditoría financiera. Diego y yo habíamos construido lo que todos en nuestro círculo consideraban el estándar de oro de los matrimonios profesionales. 2 personas ambiciosas que lograron crear algo hermoso juntos, sin sacrificar sus éxitos individuales. Nuestra historia comenzó hace 16 años en una conferencia médica en Miami, donde yo estaba consultando sobre un caso de fraude en seguros de salud, y Diego presentaba un estudio sobre técnicas innovadoras en cardiología intervencionista. Él tenía 33 años entonces, ya destacándose como uno de los cardiólogos más prometedores del país, con manos capaces de realizar procedimientos que salvaban vidas y un trato con los pacientes que inspiraba confianza absoluta. Yo tenía 29, 3 años después de iniciar mi carrera en lo que sería Ramírez y Asociados, ganándome una reputación como la auditora que podía descubrir fraudes que otros pasaban por alto. Las aseguradoras me contrataban para investigar reclamaciones sospechosas. Los despachos legales me buscaban para desentrañar esquemas de malversación complejos. La Fiscalía General me consultaba en casos de delitos financieros que involucraban millones en activos ocultos. Nos conocimos durante un cóctel, cuando Diego se acercó a mí en el bar, no con una frase seductora, sino con una curiosidad genuina sobre cómo funcionaba la auditoría en casos de fraude médico. Había estado siguiendo un caso en las noticias sobre una empresa farmacéutica que había inflado costos de investigación y quería entender cómo los investigadores rastreaban el dinero a través de cuentas offshore. La mayoría de los hombres se sentían intimidados por mi profesión, o la consideraban aburrida. Diego estaba fascinado. Hizo preguntas inteligentes, comprendió la complejidad de mi trabajo y pareció genuinamente impresionado por la labor detectivesca que implicaba. Esa noche, terminamos en una mesa apartada, él dibujando diagramas de procedimientos quirúrgicos en servilletas, mientras yo le explicaba cómo funcionaban los esquemas de lavado de dinero. Nuestra relación fue poco convencional, pero perfecta para 2 personas con vidas profesionales demandantes. Diego me llamaba entre cirugías para preguntarme sobre mis casos. Yo viajaba a Guadalajara los fines de semana para verlo realizar procedimientos complejos. Pasábamos horas discutiendo la psicología del engaño, cómo las personas se convencían de que podían salirse con la suya con mentiras elaboradas, ya fueran fraudes financieros o negligencias médicas. 3 años después, Diego me propuso matrimonio durante un fin de semana en San Miguel de Allende, no con una cena romántica tradicional, sino durante un paseo matutino por las calles empedradas, donde me dijo que yo era la única persona que entendía tanto su ambición como su necesidad de una compañera intelectual. El anillo era un diamante corte esmeralda de 2.5 quilates, elegido porque le recordaba mi mente analítica, clara, brillante e imposible de falsificar. Nuestra boda en el Club de Golf Bosques fue reseñada en una revista de sociedad como una de las celebraciones más elegantes del año. 250 invitados, incluyendo directores de hospitales,
socios de firmas legales y empresarios destacados. Los compañeros de Diego de la Escuela de Medicina fueron sus padrinos, mientras que mis amigas de la universidad volaron desde varias ciudades para ser mis damas de honor. Nuestra luna de miel fue en Italia, donde Diego asistió a una conferencia sobre avances en cardiología, mientras yo exploraba los centros financieros de Milán, relacionados con algunos de mis casos más complejos de fraude internacional. Era perfectamente nosotros, combinar placer personal con desarrollo profesional, apoyando las carreras del otro mientras creábamos recuerdos únicos. La casa en Magnolias llegó 2 años después de la boda, cuando nuestras carreras alcanzaron un punto en el que podíamos permitirnos algo realmente especial. Diego acababa de ser nombrado jefe de cardiología intervencionista en el Hospital Ángeles, mientras que yo me convertí en directora de auditorías tras resolver un caso de fraude corporativo que recuperó 45 millones de pesos y apareció en los titulares nacionales. La casa era una construcción moderna de los años 2000, con detalles minimalistas, ventanales panorámicos y un jardín diseñado por un paisajista premiado. Diego convirtió el estudio principal en su oficina, donde revisaba expedientes médicos y videos quirúrgicos. Yo reclamé el invernadero como mi espacio de trabajo, rodeada de computadoras, archivadores y pizarrones, donde trazaba esquemas de fraudes financieros complejos. Organizamos eventos sociales regularmente, cenas mensuales para los colegas de Diego, reuniones trimestrales para los socios de mi firma y celebraciones anuales que atraían a nuestro círculo profesional y personal. Me volví conocida por mi atención al detalle. Mesas perfectamente coordinadas, menús que consideraban cada restricción dietética, maridajes de vinos que impresionaban incluso a los paladares más exigentes. Diego era el anfitrión consumado, encantador y atento, con un don para hacer que cada invitado se sintiera especial, recordando detalles sobre sus familias, hobbies o preocupaciones. Nuestros invitados solían comentar que nunca se habían sentido tan bienvenidos como en nuestra mesa. Nuestro matrimonio parecía encarnar todo lo que las parejas modernas aspiraban a lograr. Apoyábamos nuestras carreras sin resentimientos. Manteníamos nuestras identidades individuales mientras construíamos algo más fuerte juntos. Manejábamos el estrés con eficacia y disfrutábamos genuinamente de la compañía del otro. Incluso después de 12 años de matrimonio, viajábamos internacionalmente por conferencias y placer, invertíamos sabiamente en arte, propiedades y fondos de retiro, y manteníamos amistades cercanas con parejas que compartían nuestros valores. Contribuíamos a organizaciones benéficas, mentoreábamos a profesionales jóvenes y participábamos en juntas que importaban a nuestra comunidad. Desde cualquier medida externa, Elena y Diego Valdés vivían el sueño mexicano en su forma más refinada. Seguridad financiera, reconocimiento profesional, estatus social y un matrimonio que otros veían como un modelo de lo que una pareja podía lograr. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar a pesar de mi experiencia en descubrir engaños, era que Diego había estado construyendo una vida paralela que hacía que mis casos de fraude más complejos parecieran simples en comparación. E Isabela Torres, la mujer que pronto estaría sentada frente a mí con una confianza peligrosa, era la coconspiradora en la traición más elaborada que jamás había enfrentado. La ironía era casi poética. Toda mi carrera se había construido sobre mi capacidad para detectar inconsistencias, notar cuando los números no cuadraban, identificar patrones que revelaban engaños ocultos bajo fachadas cuidadosamente construidas. Podía pasar 6 meses analizando miles de transacciones financieras y encontrar la anomalía que exponía un esquema de malversación de millones de pesos. Podía revisar reportes de gastos corporativos e identificar inmediatamente qué recibos eran falsos y qué viajes de negocios nunca ocurrieron. En Ramírez y Asociados era conocida por mi atención al detalle. Mis colegas bromeaban diciendo que podía detectar una factura fraudulenta desde el otro lado de la sala, que tenía una habilidad casi sobrenatural para saber cuándo alguien mentía sobre dinero. Los socios me asignaban los casos más complejos, porque sabían que encontraría conexiones que otros pasarían por alto. Había expuesto a ejecutivos que inflaban costos de proyectos durante años, rastreado activos ocultos a través de cuentas offshore, y testificado como experta en casos federales que enviaron a delincuentes de cuello blanco a prisión. Durante años, la Fiscalía me tenía en marcación rápida para casos de fraude financiero sofisticado. Mi enfoque metódico era lo que me distinguía de otros auditores. Nunca confiaba en corazonadas ni suposiciones. Construía casos documento por documento, creando cronologías y cruzando datos hasta que la verdad era innegable. Aprendí temprano en mi carrera que las respuestas emocionales nublaban el juicio,
así que me entrené para abordar cada caso con desapego clínico. En mi vida personal, esta naturaleza analítica me convertía en una esposa y anfitriona excepcionalmente organizada. Mantenía calendarios detallados con los horarios quirúrgicos de Diego, sus compromisos hospitalarios y viajes a conferencias. Llevaba registros exhaustivos de nuestro círculo social, preferencias dietéticas, fechas de aniversarios, cumpleaños de hijos, logros profesionales dignos de celebración. Planeaba nuestras cenas meses antes, con hojas de cálculo que rastreaban listas de invitados, selecciones de menú, maridajes de vinos y decoraciones estacionales. Diego solía maravillarse de mi capacidad para manejar casos profesionales complejos, mientras mantenía nuestro calendario social y la gestión del hogar con precisión militar. Les decía a sus colegas que yo era la persona más organizada que había conocido, que probablemente podría dirigir una empresa multinacional con la misma eficiencia con la que planeaba nuestras fiestas navideñas. Mis colegas en la firma valoraban mi fiabilidad de manera diferente. Cuando necesitaban revisar contratos en busca de cláusulas ocultas, me llamaban. Cuando los clientes requerían búsquedas detalladas de activos, me asignaban. Cuando los fiscales necesitaban testimonios expertos que resistieran interrogatorios agresivos, me solicitaban específicamente. Había construido mi reputación siendo la persona que nunca pasaba por alto detalles cruciales. Pero aquí está lo que hace esta historia tan devastadoramente irónica. Mientras perfeccionaba mi habilidad para detectar fraudes financieros en desconocidos, estaba completamente ciega al engaño emocional en mi propio hogar. Las mismas habilidades analíticas que me hacían excepcional en descubrir fraudes parecían apagarse por completo cuando se trataba de mi matrimonio, tal vez porque amaba a Diego tan completamente que no podía imaginarlo capaz de un engaño sistemático. Tal vez porque nuestra relación siempre había estado basada en honestidad intelectual y respeto mutuo, no podía concebir que él construyera mentiras elaboradas. Tal vez porque lo había visto interactuar con pacientes y colegas durante 12 años, presenciando su compasión e integridad genuinas, la posibilidad de traición parecía imposible. O tal vez, Diego entendía mis habilidades profesionales lo suficientemente bien como para construir su engaño de manera que evitara activar mis instintos analíticos. Sabía que podía detectar irregularidades financieras, así que fue cuidadoso para no crear rastros de dinero obvios. Sabía que notaba inconsistencias en cronologías, así que construyó sus mentiras alrededor de su impredecible horario quirúrgico. Sabía que analizaba patrones de comportamiento, así que mantuvo suficiente normalidad para no levantar banderas rojas. La verdad es que me había concentrado tanto en ser la esposa y anfitriona perfecta que dejé de aplicar mi escepticismo profesional a mi vida personal. Confiaba en Diego completamente, lo que significaba que aceptaba sus explicaciones, sin la verificación que exigiría en cualquier contexto profesional. Cuando empezó a trabajar más tarde en el hospital, no confirmé su horario con su asistente. Cuando comenzó a viajar más frecuentemente a conferencias médicas, no verifiqué sus registros o reservas de hotel. Cuando decía que emergencias quirúrgicas lo mantenían fuera hasta la medianoche, no cuestioné por qué su ropa nunca parecía arrugada o por qué no olía al antiséptico que normalmente lo acompañaba después de procedimientos largos. Había creado puntos ciegos en mis propias habilidades analíticas porque me convencí de que aplicar escepticismo profesional a mi matrimonio sería una traición a la confianza. Me dije que una relación sana requería fe, no investigación. Creía que el amor significaba darle a alguien el beneficio de la duda, no exigir evidencia para cada afirmación. Esta desconexión fundamental entre mi juicio profesional y personal resultó ser el error más costoso de mi vida. Mientras ayudaba a fiscales a enviar malversadores a prisión, mi propio esposo estaba malversando de nuestro matrimonio, robando tiempo, intimidad emocional y comunicación honesta, para invertir en una relación que hacía burla de todo lo que creía que habíamos construido juntos. La mujer que podía rastrear millones de pesos a través de esquemas de lavado de dinero internacionales no podía ver que su esposo estaba lavando su afecto a través de un sistema elaborado de mentiras y distracciones. Pero aquí está lo que Diego no entendió sobre mi naturaleza analítica. Una vez que comencé a hacer las preguntas correctas, una vez que mis instintos profesionales superaron mis puntos ciegos personales, traería la misma meticulosidad a investigar su traición que aplicaba en mis casos de fraude más complejos. Y una vez que descubriera la verdad, usaría cada habilidad que había desarrollado durante 15 años de auditoría para asegurar que la justicia se sirviera con la misma precisión con la que exponía a criminales corporativos. Los cambios comenzaron tan gradualmente que me convencí
de que eran una evolución natural en un matrimonio largo. Después de 12 años juntos, parecía razonable que nuestras rutinas cambiaran, que las demandas de la carrera de Diego se intensificaran, que nos asentáramos en ritmos más independientes. Lo que no reconocí en ese momento era que estaba presenciando la implementación cuidadosa de una estrategia de engaño lo suficientemente sofisticada como para impresionar a los delincuentes financieros que había perseguido durante toda mi carrera. Todo comenzó con el horario quirúrgico de Diego volviéndose cada vez más impredecible. Durante los primeros 10 años de nuestro matrimonio, sus días de cirugía seguían patrones relativamente consistentes. Lunes y miércoles eran sus días más intensos, con viernes reservados para consultas y sábados para seguimientos. Las emergencias de fin de semana eran raras, salvo cuando estaba de guardia, aproximadamente una vez cada 2 meses. Pero hace unos 9 meses, Diego comenzó a mencionar cirugías de última hora con mayor frecuencia, procedimientos de emergencia que lo obligaban a quedarse en el hospital hasta las 10 o 11 de la noche, casos complejos que requerían su atención inmediata los sábados por la mañana, consultas quirúrgicas, que de alguna manera necesitaban su presencia, en horarios extraños cuando otros médicos manejarían la cobertura. Rutinaria. Debería haber cuestionado por qué un especialista en cardiología intervencionista estaba lidiando de repente con tantas emergencias. Los casos de trauma que requerían cirugía inmediata solían ser manejados por cirujanos de guardia, no por especialistas como Diego. Pero me había acostumbrado tanto a confiar en su juicio profesional que aceptaba sus explicaciones sin análisis. Los viajes también comenzaron a aumentar al mismo tiempo. Diego siempre había asistido a conferencias médicas. Era esencial para mantener su certificación y estar al día con los avances en cardiología. Pero de repente había conferencias de las que nunca había oído hablar. En ciudades improbables, seminarios de fin de semana en Querétaro, talleres de 3 días en Mérida, simposios educativos en Puebla que lo obligaban a salir el viernes por la tarde y regresar tarde el domingo por la noche. Cuando sugerí acompañarlo en algunos de estos viajes, convirtiéndolos en escapadas románticas como hacíamos antes, Diego siempre tenía explicaciones razonables de por qué no funcionaría. Las conferencias eran demasiado intensivas, los lugares eran remotos sin alojamiento adecuado para acompañantes, los horarios eran demasiado exigentes para permitir tiempo personal juntos. Me encontraba cenando sola 3 o 4 noches a la semana, algo que nunca había ocurrido antes en nuestro matrimonio. Diego enviaba un mensaje alrededor de las 6:30 p.m., disculpándose por otro retraso inesperado, sugiriendo que comiera sin él. Llegaba a casa después de las 9, diciendo que había comido algo rápido en la cafetería del hospital, demasiado agotado para discutir su día en detalle. Nuestras rutinas de fin de semana, que habían sido sagradas, también comenzaron a desintegrarse. Los paseos matutinos del sábado, a mercados de antigüedades, se volvieron imposibles porque Diego necesitaba revisar videos quirúrgicos o ponerse al día con notas de pacientes. Los brunchs dominicales con amigos se cancelaban repetidamente porque casos de emergencia requerían su atención inmediata. Nuestra tradición de preparar cenas elaboradas juntos los domingos por la noche, discutiendo la semana próxima, se convirtió en asuntos solitarios mientras Diego atendía llamadas urgentes o revisaba casos complejos que, de alguna manera, no podían esperar hasta el lunes. Los cambios físicos eran sutiles pero inconfundibles para alguien que había estado casada con el mismo hombre durante 12 años. Diego comenzó a ducharse inmediatamente al llegar a casa, alegando que los entornos hospitalarios lo hacían sentir contaminado y necesitaba lavar el olor a antiséptico antes de relajarse. Esto era nuevo. Durante años, solía cambiarse de ropa y relajarse con una copa de vino antes de ducharse más tarde. Sus hábitos de cuidado personal cambiaron de maneras que parecían insignificantes individualmente, pero formaban un patrón cuando se veían en conjunto. Empezó a usar un perfume diferente, más sofisticado y caro que la fragancia sutil que había usado durante años. Sus citas con el barbero se volvieron más frecuentes, pasando de cada 6 semanas a cada 4, a menudo programadas durante la hora del almuerzo en lugar de los fines de semana. Diego comenzó a prestar más atención a su guardarropa, de una manera que parecía profesional, pero se sentía diferente. Compró nuevos trajes, alegando que los anteriores parecían anticuados para reuniones con directivos médicos. Adquirió corbatas caras, cambió su reloj por uno más, lujoso, y empezó a usar un maletín de cuero en lugar del práctico de nylon, que había usado siempre. Los cambios tecnológicos deberían haber activado mis sospechas profesionales de inmediato.
Diego se volvió protector con su teléfono de una manera que violaba nuestros patrones habituales de compartir dispositivos casualmente. Durante años, usábamos los teléfonos del otro indistintamente. Revisábamos mensajes mientras el otro conducía. Contestábamos llamadas si alguien estaba en la ducha. Compartíamos fotos y actualizaciones de calendario sin pensarlo 2 veces. De repente, el teléfono de Diego siempre estaba boca abajo durante la cena. Lo llevaba al baño, algo que nunca había hecho antes. Cuando vibraba durante nuestras conversaciones, lo miraba con una expresión que no podía interpretar del todo. No era molestia por la interrupción, sino algo más cercano a la anticipación mezclada con ansiedad. Sus hábitos con la computadora también cambiaron. Siempre había sido descuidado, dejando su laptop abierta por la casa, pidiéndome que revisara su correo o calendario cuando estaba ocupado, pero comenzó a cerrarla cada vez que salía de la habitación, protegiendo archivos con contraseñas que nunca había usado, antes y pasando cantidades inusuales de tiempo en lo que decía eran proyectos de investigación que requerían concentración intensa. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito comenzaron a mostrar cargos que no alineaban con nuestros patrones de gasto habituales. Restaurantes en Polanco que Diego decía eran lugares convenientes para reuniones con colegas entre turnos. Compras de gasolina en ciudades donde supuestamente asistía a conferencias de fin de semana. Cargos de hoteles que parecían excesivos para los alojamientos modestos que solía elegir para viajes profesionales. Cuando pregunté sobre estos gastos durante nuestra revisión financiera mensual, una práctica que manteníamos para asegurar nuestros objetivos de ahorro, Diego ofrecía explicaciones lo suficientemente detalladas como para sonar creíbles, pero lo suficientemente vagas como para evitar verificación. Cenas profesionales con colegas visitantes, eventos de networking que requerían alojamientos de mayor categoría, tarifas de conferencias que incluían paquetes de comidas premium. Lo más devastador eran los cambios emocionales que no podía cuantificar pero sentía en cada interacción. Diego se volvió distante de maneras casi imperceptibles. Seguía siendo afectuoso, atento, el hombre encantador con el que me había casado, pero de alguna manera interpretando esos comportamientos, en lugar de sentirlos naturalmente. Nuestras conversaciones se volvieron más superficiales, enfocadas en logística, y horarios en lugar de la conexión intelectual profunda que siempre había definido nuestra relación. El hombre que alguna vez había mostrado curiosidad genuina por mis casos de auditoría comenzó a ofrecer respuestas distraídas cuando compartía detalles de mi trabajo. El esposo que antes recordaba cada detalle de mis investigaciones complejas empezó a olvidar hechos básicos sobre casos que había mencionado varias veces. El compañero que alguna vez participaba en largas discusiones sobre la psicología del engaño comenzó a cambiar de tema cada vez que sacaba a relucir perspectivas profesionales sobre cómo las personas justifican traicionar la confianza. Me dije que estos cambios reflejaban una evolución natural en un matrimonio maduro, el tipo de asentamiento que ocurre cuando 2 personas se sienten completamente cómodas la una con la otra. Me convencí de que el enfoque intensificado de Diego en su carrera era una ambición admirable, que su necesidad de espacio personal reflejaba una independencia saludable, que su distracción durante nuestras conversaciones simplemente significaba que estaba procesando desafíos profesionales importantes, pero en lo profundo de mi mente analítica, los mismos instintos que me hacían excepcional en detectar fraudes estaban registrando patrones que no alineaban con las explicaciones que aceptaba. Veía anomalías que habrían desencadenado una investigación inmediata en cualquier contexto profesional, pero elegía explicarlas porque la alternativa era demasiado devastadora para considerar. Lo que no entendía aún era que Diego no solo estaba cambiando, estaba creando sistemáticamente la infraestructura necesaria para mantener una doble vida. Cada modificación en su rutina, cada nuevo hábito, cada comportamiento alterado era un componente cuidadosamente calculado de una estrategia de engaño que habría impresionado a los criminales financieros más sofisticados que había investigado. El momento que destrozó mi ignorancia voluntaria llegó un martes por la noche de noviembre, durante lo que debería haber sido una tarea doméstica rutinaria que había realizado innumerables veces durante nuestro matrimonio. Estaba en nuestra habitación principal preparando la ropa de Diego para su próxima conferencia de fin de semana en Mérida, o lo que creía que era una conferencia en Mérida, cuando descubrí algo que hizo que todas las explicaciones racionales que había construido se derrumbaran como un castillo de naipes. Diego estaba abajo en su estudio, supuestamente revisando notas quirúrgicas para los procedimientos del día siguiente, mientras yo revisaba meticulosamente su ropa
para asegurarme de que tuviera todo lo necesario para lo que había descrito como un simposio intensivo de 3 días sobre cardiología. Había manejado este tipo de preparativos de viaje durante años, enorgulleciéndome de mi atención al detalle y mi capacidad para anticipar sus necesidades antes de que él se diera cuenta de qué había olvidado empacar. Mientras alcanzaba el bolsillo interior de su saco azul marino, el que había usado para una cena con directivos del hospital la semana anterior, mis dedos encontraron algo que no pertenecía. No era una tarjeta de presentación ni un programa de conferencia, sino una pequeña pieza de papel costoso que hizo que mi sangre se helara. Era un portatarjetas de hotel del Hotel Boutique Hacienda Xcaret, un exclusivo retiro a unas 2 horas de la Ciudad de México, conocido por sus escapadas románticas para parejas adineradas, no por conferencias médicas. El portatarjetas tenía una fecha estampada de 3 semanas antes, un fin de semana en el que Diego había dicho estar asistiendo a un taller de técnicas quirúrgicas en Querétaro. Había llamado esa noche de sábado para quejarse del hotel mediocre y las conferencias aburridas, describiendo un alojamiento tan decepcionante que había considerado regresar temprano. Dentro del portatarjetas, doblado con una precisión que sugería que era atesorado, había una nota escrita a mano en un papel caro, con un membrete sutil que indicaba lujo. La letra era claramente femenina, elegante y fluida, del tipo que sugería una educación refinada y atención al detalle. Pero fueron las palabras mismas las que hicieron que mi mundo se inclinara. Mi querido Diego, este fin de semana fue absolutamente mágico. No dejo de revivir cada momento que compartimos. El amanecer desde nuestro balcón, el champagne junto a la chimenea, la forma en que me hiciste sentir la mujer más especial del mundo. No puedo esperar a que dejemos de escondernos y construyamos la vida que soñamos. Todo mi amor. Siempre, Isabela. Leí esas palabras 3 veces antes de que mi mente analítica pudiera procesar sus implicaciones. Esto no era un coqueteo pasajero ni un lapsus momentáneo. Era evidencia de una relación en curso, con escapadas románticas, planes futuros e intimidad emocional que debería haber sido exclusiva de nuestro matrimonio. Alguien llamada Isabela estaba tan confiada en su lugar en la vida de Diego que ya imaginaba un futuro donde no necesitaran ocultar su relación. Mi formación como auditora se activó automáticamente. Fotografié la nota y el portatarjetas con mi teléfono, documentando la evidencia antes de devolver todo exactamente como lo había encontrado. Diego no podía saber que había descubierto su secreto, no hasta que tuviera tiempo de determinar la extensión completa de su engaño. Pero incluso mientras mis instintos profesionales tomaban el control, el impacto emocional fue devastador de maneras que no estaba preparada para manejar. Esto no era solo infidelidad. Era una traición sistemática que había sido cuidadosamente construida durante meses, posiblemente años. Diego no había cometido un error ni sucumbido a un momento de debilidad. Había construido una vida paralela con alguien que claramente creía tener un reclamo legítimo sobre su futuro. Pasé la siguiente hora sentada en el suelo de nuestra habitación, rodeada de la ropa y materiales de conferencia de Diego, tratando de reconciliar la evidencia en mis manos con todo lo que creía sobre mi esposo y nuestro matrimonio. El hombre que me había mentido sobre conferencias de fin de semana era el mismo que había sostenido mi mano a través de 2 abortos espontáneos, que había celebrado cada ascenso en mi carrera, que había pasado 12 años construyendo lo que creía que era una sociedad inquebrantable. La traición era tan completa, tan cuidadosamente planeada, que me obligó a cuestionar cada interacción que habíamos tenido durante el último año. ¿Cuántas de sus supuestas cirugías de emergencia habían sido cenas románticas con Isabela? ¿Cuántas conferencias de fin de semana habían sido escapadas a resorts de lujo? ¿Cuántas noches tarde en el hospital habían sido pasadas en la cama de alguien más, planeando un futuro que no me incluía? Pero junto a la devastación vino algo inesperado. Una furia analítica fría que me resultaba familiar de mis casos profesionales más desafiantes. La misma parte de mi mente que me había ayudado a exponer fraudes financieros elaborados comenzó a formular preguntas que necesitaban respuestas. ¿Quién era Isabela? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Qué promesas le había hecho Diego? ¿Qué mentiras había dicho sobre nuestro matrimonio para justificar su traición? Mientras devolvía cuidadosamente la ropa de Diego a sus perchas y restauraba nuestra habitación a su estado original, tomé una decisión que cambiaría la trayectoria de todo lo que siguió. No iba a confrontar a Diego de inmediato, ni a colapsar en el tipo de crisis emocional que podría darle la oportunidad de controlar la narrativa o minimizar su engaño. En cambio,
Iba a investigar esta traición con la misma meticulosidad sistemática que aplicaba a mis casos de fraude más complejos. Descubriría cada detalle de la relación de Diego con Isabela, documentaría cada mentira que había dicho y reuniría suficiente evidencia para asegurar que, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no habría posibilidad de negación, manipulación o explicaciones a medias. La mujer que había construido su carrera, exponiendo a personas que creían ser demasiado listas para ser atrapadas, estaba a punto de aplicar esas mismas habilidades al caso más importante de su vida. Diego había cometido un error crítico al subestimar mis capacidades profesionales. Había olvidado que su esposa se especializaba en destruir metódicamente a aquellos que creían que su engaño era demasiado sofisticado para desentrañarse. La investigación estaba a punto de comenzar, y esta vez, las apuestas no eran solo la recuperación financiera o la satisfacción profesional. Esta vez, estaba luchando por la verdad sobre mi propia vida, y tenía la intención de ganar con una completitud devastadora. La transformación de esposa devastada a investigadora metódica ocurrió con la misma precisión que aplicaba a mis casos de fraude más complejos. Esa noche de martes, después de documentar cuidadosamente la nota de Isabela y devolver todo a su posición original, me quedé en mi oficina hasta las 3 de la mañana, creando el marco para lo que sería la investigación más exhaustiva de mi carrera. Mi primer paso fue establecer un entorno digital seguro donde pudiera realizar investigaciones sin dejar rastros en nuestras computadoras o dispositivos compartidos. A la mañana siguiente, fui a una tienda de electrónica y compré una laptop con efectivo, configurando cuentas de correo y almacenamiento en la nube completamente separadas que Diego nunca descubriría. Las mismas técnicas que usaba para proteger información confidencial de clientes ahora protegerían mi investigación del hombre que me había estado mintiendo sistemáticamente durante meses. La identidad completa de Isabela se convirtió en mi prioridad inicial. Con solo un nombre y la evidencia de un gusto caro sugerida por su papelería y elección de resorts de lujo, comencé una investigación sistemática de antecedentes que me había hecho legendaria entre mis colegas en Ramírez y Asociados. Si estaba involucrada con Diego, probablemente se movía en círculos profesionales o sociales similares, lo que significaba que podía rastrearla a través de las redes interconectadas de la comunidad adinerada de San Isidro. Comencé con el sitio web del Hotel Boutique Hacienda Xcaret, investigando sus servicios y calendario de eventos para entender qué tipo de clientela atraían. El resort se especializaba en escapadas románticas para profesionales ricos, ofreciendo paquetes que incluían tratamientos de spa para parejas, cenas privadas y programas de retiro de fin de semana. Sus testimonios de huéspedes mostraban fotos de parejas atractivas celebrando aniversarios, compromisos y experiencias de renovación de relaciones. La presencia en redes sociales del resort proporcionó mi primer gran avance. Su cuenta de Instagram publicaba regularmente fotos de huéspedes etiquetadas con permiso, mostrando parejas disfrutando de diversas amenidades. Pasé horas revisando meses de publicaciones, buscando cualquier imagen que pudiera incluir a Diego o dar pistas sobre la identidad de Isabela. 4 semanas después de mi investigación, encontré lo que buscaba. Una foto de mediados de octubre mostraba a un grupo de huéspedes en un evento de cata de vinos del resort. En el fondo, parcialmente oculta por otros asistentes, estaba una mujer cuya silueta coincidía con la letra elegante que había visto en esa nota devastadora. Era deslumbrante, con el cabello castaño perfectamente peinado, joyas costosas y una postura confiada que sugería a alguien acostumbrada a la atención y la admiración. Pero fue su acompañante quien hizo que mi estómago se contrajera con reconocimiento. Diego estaba a su lado, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda, su expresión más relajada y genuinamente feliz de lo que lo había visto en meses. No estaban intentando ocultar su intimidad. Simplemente no sabían que estaban siendo fotografiados para los materiales promocionales del resort. Los metadatos de la foto revelaron que fue tomada en un fin de semana en el que Diego afirmó estar asistiendo a un simposio de educación continua en Puebla. Según mis registros meticulosos, me había llamado esa noche de sábado para quejarse de la calidad del restaurante del hotel y las conferencias aburridas sobre avances en cardiología intervencionista. Mientras supuestamente soportaba comida mediocre de conferencia, en realidad estaba disfrutando de una cata de vinos con su amante en uno de los retiros románticos más exclusivos de México. Mis habilidades de auditoría hicieron que identificar a Isabela fuera sorprendentemente sencillo una vez que tuve su fotografía. Mejoré la imagen usando software profesional, enfocándome en detalles distintivos de joyería y ropa que sugerían marcas y precios específicos. Su reloj era un Cartier Panthère,
Sus aretes parecían de Van Cleef & Arpels, y su chal de cachemira parecía de la última colección de Hermès. Estas no eran compras impulsivas ni regalos de un admirador. Representaban un gasto de lujo sostenido que sugería riqueza personal significativa o un benefactor muy generoso. O Isabela tenía medios independientes que le permitían costear estos artículos, o Diego había sido más generoso, financieramente con su amante de lo que había notado en nuestros estados de cuenta. El avance llegó cuando crucé el registro de huéspedes del resort con listas de membresías de clubes exclusivos y organizaciones en el área metropolitana de la Ciudad de México. Usando bases de datos profesionales a las que accedía a través de las cuentas de investigación de mi firma, comencé a construir un perfil de mujeres llamadas Isabela, que se movían en círculos donde podrían encontrar a un cardiólogo exitoso. El nombre de Isabela Torres apareció en la lista de socios del Club Campestre de la Ciudad de México, el mismo lugar donde Diego jugaba tenis 2 veces por semana y donde habíamos asistido a numerosos eventos sociales a lo largo de los años. También estaba listada como patrocinadora del Festival Internacional de Música de Morelia, un evento que atraía a profesionales médicos que compraban mesas para networking y propósitos sociales. Pero el detalle que hizo que todo encajara fue su listado profesional en el Directorio Médico de México. Isabela Torres, fisioterapeuta especializada en rehabilitación cardiovascular, con una práctica enfocada en tratar pacientes de alto perfil que se recuperaban de procedimientos cardíacos. La conexión profesional lo explicaba todo mientras hacía la traición infinitamente más devastadora. Isabela no era una mujer cualquiera que Diego hubiera conocido en un bar o evento social. Era una colega cuyo trabajo complementaba el suyo. Alguien con quien se encontraría regularmente a través de referencias de pacientes y consultas profesionales. Su relación tenía la cobertura perfecta de colaboración médica legítima, mientras ofrecía infinitas oportunidades para reuniones privadas disfrazadas de necesidad profesional. Durante las siguientes semanas, usé cada técnica de investigación que había dominado durante 15 años de auditoría para construir una comprensión exhaustiva de la relación de Diego e Isabela. Rastreé sus patrones de comunicación a través de registros de telecomunicaciones, mapeé sus horarios de viaje usando reservas de hoteles y restaurantes, y documenté sus interacciones financieras a través de análisis de tarjetas de crédito que revelaron un patrón de gastos coordinados. La magnitud de su engaño era impresionante en su sofisticación. Habían sido cuidadosos para evitar rastros digitales obvios, comunicándose a través de aplicaciones de mensajería, encriptadas y reuniéndose en lugares que no los conectarían inmediatamente entre sí. Diego había estado financiando su relación con adelantos en efectivo y tarjetas prepagadas que no aparecerían en nuestros estados conjuntos, mientras que Isabela había sido igualmente cuidadosa para evitar crear evidencia obvia de su involucramiento. Pero su misma precaución creó patrones que mi ojo entrenado podía reconocer y analizar. El momento de los retiros de efectivo de Diego correspondía perfectamente con las publicaciones de Isabela en redes sociales desde restaurantes, caros y destinos de fin de semana. Sus viajes a conferencias coincidían con las fotos de vacaciones de ella en los mismos resorts de lujo. Sus horarios de cirugías de emergencia encajaban con la disponibilidad de Isabela según su calendario profesional. Lo más dañino de todo fue la evidencia que descubrí sobre sus planes futuros. Isabela había estado reduciendo silenciosamente sus compromisos profesionales y disminuyendo su carga de pacientes, preparándose para lo que parecía ser un cambio de vida significativo. Diego había estado investigando oportunidades inmobiliarias en otras ciudades, supuestamente para inversiones, pero con un enfoque en áreas donde Isabela tenía conexiones familiares. La investigación reveló que mi esposo no solo estaba teniendo una aventura, estaba preparándose metódicamente para abandonar nuestro matrimonio por una vida completamente diferente, con una mujer que creía ser su verdadera compañera. Para cuando terminé de reunir evidencia, tenía suficiente documentación para destruir por completo las reputaciones personales y profesionales de ambos. Pero simplemente exponer su aventura no era justicia suficiente para el engaño elaborado que habían construido. Ambos habían invertido tiempo y energía significativos en construir su relación secreta, mientras mentían sistemáticamente a todos los que confiaban en ellos. Lo que merecían no era solo exposición, merecían una humillación orquestada con precisión que asegurara que su traición se convirtiera en una advertencia para cualquiera que pensara que podía construir engaños tan sofisticados. La cena que finalmente los destruiría a ambos comenzó a tomar forma en mi mente, y sería lo suficientemente magistral como para hacer que mis investigaciones de fraude más complejas parecieran simples en comparación.
El plan que cristalizó en las siguientes semanas fue más intrincado que cualquier investigación de fraude que hubiera realizado, requiriendo la misma atención meticulosa al detalle, pero con la complejidad añadida de la psicología humana y las dinámicas sociales. Ya no estaba solo recopilando evidencia, estaba orquestando una revelación que aseguraría el máximo impacto y responsabilidad para todos los involucrados. La idea de la cena surgió de una conversación que escuché entre Diego y su colega, la doctora Mariana López, sobre una próxima conferencia médica en Guadalajara. Mariana mencionó que su esposo, Carlos, la acompañaría para convertir el viaje profesional en una escapada romántica. La forma casual en que discutió combinar negocios con placer encendió una idea que se convirtió en la base de mi estrategia. Comencé a investigar la vida personal de Isabela Torres con la misma meticulosidad que aplicaba al analizar estructuras financieras corporativas. A través de una investigación cuidadosa en redes sociales y búsquedas en redes profesionales, descubrí que Isabela estaba casada con el doctor Alejandro Torres, un neurocirujano destacado en el Centro Médico Nacional. Más importante aún, su 10º aniversario de bodas se acercaba en diciembre, e Isabela había estado publicando pistas cada vez más elaboradas sobre esperar algo especial para conmemorar la ocasión. La ironía era perfecta y devastadora. Mientras Isabela tenía una aventura con mi esposo, mantenía simultáneamente la fachada de una esposa amorosa que esperaba que su propio esposo celebrara su matrimonio con gestos románticos y regalos costosos. El perfil profesional de Alejandro Torres reveló que era exactamente el tipo de hombre que quedaría devastado al enterarse de la traición de su esposa. Su LinkedIn mostraba su participación en comités de ética médica y fundaciones benéficas enfocadas en la educación infantil. Su presencia en redes sociales retrataba a un esposo devoto que publicaba regularmente fotos admirativas de Isabela en diversos eventos, siempre con leyendas que enfatizaban lo afortunado que se sentía de estar casado con una mujer tan talentosa y hermosa. La base de mi plan requería reunir a los dos cónyuges traicionados en un entorno donde la verdad pudiera surgir naturalmente, con suficientes testigos para evitar cualquier intento de negación o control de daños. Pero simplemente arreglar un encuentro entre Alejandro y yo no crearía el impacto dramático que buscaba. Necesitaba un escenario donde Diego e Isabela se vieran obligados a mantener su engaño mientras eran expuestos, simultáneamente ante las personas a las que habían traicionado. La solución vino a través de mi red profesional en Ramírez y Asociados. Mi colega, Laura Mendoza, mencionó que su esposo, Javier, estaba organizando un simposio sobre ética médica que reuniría a médicos de diversas especialidades para discutir límites profesionales e integridad personal en entornos de atención médica. El simposio estaba programado para el fin de semana antes de Navidad, y Javier buscaba activamente médicos destacados para participar en paneles de discusión. Me ofrecí como voluntaria para ayudar con la coordinación del evento, ofreciendo mis habilidades organizativas y conexiones sociales para asegurar que el simposio atrajera a asistentes influyentes. Más importante aún, usé mi posición para influir en la lista de invitados y la disposición de los asientos para la cena formal que concluiría el fin de semana del simposio. A través de una manipulación cuidadosa del proceso de invitación, aseguré que tanto Diego como Alejandro Torres recibieran invitaciones personales para participar en el simposio. La experiencia de Diego en cardiología intervencionista lo hacía una elección lógica para un panel sobre tratamientos de alto riesgo, mientras que el historial de Alejandro en ética médica lo calificaba perfectamente para discusiones sobre integridad profesional y manejo de límites. La cena del simposio se llevaría a cabo en el Club Campestre de la Ciudad de México, el mismo lugar donde Diego y yo celebramos nuestra boda hace 12 años. El simbolismo no era accidental. Quería que nuestro matrimonio fuera destruido en el mismo lugar donde prometimos honrarnos y querernos por el resto de nuestras vidas. Pero la cena del simposio sola no era suficiente para mis propósitos. Necesitaba que Isabela estuviera presente y completamente inconsciente de la trampa en la que estaba entrando. Esto requirió una estrategia separada pero coordinada que aprovechara su vanidad profesional y ambiciones sociales. Creé una oportunidad de consultoría ficticia, a través de una empresa fachada que establecí, usando técnicas que había aprendido durante investigaciones de recuperación de activos. Haciéndome pasar por representante de un exclusivo centro de bienestar que planeaba expandirse a la rehabilitación cardiovascular, contacté a Isabela sobre la posibilidad de proporcionar servicios de consultoría experta para el diseño de su nueva instalación. La reunión de consultoría estaba programada para el mismo fin de semana que el simposio médico, con una cena de presentación que le permitiría a Isabela
establecer contactos con posibles inversionistas y profesionales médicos que podrían referirle pacientes. Sugerí que invitara a su esposo, enfatizando que las oportunidades de networking podrían beneficiar también su práctica de neurocirugía. La respuesta de Isabela superó mis expectativas. No solo estaba entusiasmada con la oportunidad de consultoría, sino que también estaba ansiosa por usar la cena para mostrar su experiencia y conexiones sociales. Incluso preguntó si podía sugerir asistentes adicionales que podrían estar interesados en el concepto del centro de bienestar, lo que me dio la apertura perfecta para mencionar que el doctor Diego Valdés estaría presente como posible inversionista. Las piezas estaban cayendo en su lugar con una precisión satisfactoria. Diego asistiría a la cena del simposio creyendo que era una obligación profesional rutinaria. Alejandro acompañaría a su esposa pensando que estaba apoyando su desarrollo profesional mientras expandía su propia red de contactos. Isabela llegaría confiada en que participaba en una oportunidad lucrativa que avanzaría su carrera. Ninguno de ellos se daría cuenta de que estaban entrando en la exposición de adulterio más cuidadosamente orquestada en la historia de San Isidro, presenciada por docenas de médicos destacados que asegurarían que las consecuencias se extendieran mucho más allá de la vergüenza personal hacia repercusiones profesionales, pero arreglar la lista de invitados fue solo el comienzo de mi preparación. Necesitaba asegurar que la revelación fuera innegable y devastadora, con suficiente evidencia para evitar cualquier intento de manipulación o control de daños. Esto requería vigilancia adicional y documentación que capturara la relación de Diego e Isabela, de maneras que no pudieran explicarse como colaboración profesional o amistad inocente. Contraté a Sofía Ramírez, una investigadora privada que mi colega había usado durante su propio divorcio, para realizar vigilancia específica durante las semanas previas a la cena del simposio. La experiencia de Sofía en aplicación de la ley y su discreción con clientes de alto perfil la hacían perfecta para reunir el tipo de evidencia que resistiría el escrutinio que esperaba seguiría. La investigación de Sofía reveló que Diego e Isabela se habían vuelto descuidados en su confianza, reuniéndose regularmente en restaurantes caros de la Ciudad de México e incluso tomando viajes de fin de semana a destinos de lujo, sin molestarse en mantener su seguridad operacional previa. Su comportamiento sugería que creían que su engaño era tan sofisticado que ya no necesitaban preocuparse por ser detectados. El elemento final de mi plan involucró coreografiar cuidadosamente los eventos de la noche para asegurar el máximo impacto dramático. Necesitaba presentar la evidencia en el momento preciso, con todas las partes presentes y sin oportunidad de escape o desviación. El momento sería crucial, demasiado pronto, y Diego o Isabela podrían encontrar formas de minimizar el daño. Demasiado tarde, y los otros invitados podrían irse antes de presenciar la revelación completa. Mientras se acercaba el fin de semana del simposio, sentía la misma combinación de energía nerviosa y enfoque analítico que precedía mis presentaciones profesionales más importantes. Cada detalle había sido planeado y verificado, cada contingencia anticipada y preparada. La evidencia era abrumadora. Los testigos estaban perfectamente posicionados, y el escenario aseguraría que las consecuencias se extendieran mucho más allá de la devastación emocional inmediata. Diego e Isabela habían construido su relación con cuidadosa atención al secreto, pero habían subestimado las capacidades investigativas de alguien que se especializaba en exponer engaños sofisticados. Su aventura elaborada estaba a punto de ser diseccionada, con precisión quirúrgica frente a una audiencia que aseguraría que su traición se convirtiera en una parte permanente de su legado profesional y social. La noche de la cena del simposio de ética médica llegó con la claridad fría de diciembre en la Ciudad de México, el tipo de noche donde cada detalle parecía nítido contra el telón de fondo del invierno temprano. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustando el vestido de terciopelo azul medianoche que había elegido específicamente para la ocasión, elegante para la cena formal, pero con líneas limpias que sugerían control en lugar de vulnerabilidad. Mi reflejo mostraba a una mujer compuesta y profesional, sin traicionar nada de la furia calculada que había estado creciendo durante semanas. La investigadora que había pasado meses documentando la traición de su esposo estaba a punto de ejecutar la presentación más importante de su carrera y tenía la intención de entregarla con una eficacia devastadora. Diego había salido de la casa 2 horas antes, alegando que necesitaba revisar sus notas del panel antes de la cena del simposio. En realidad, sabía por los informes de vigilancia de Sofía que estaba reunido con Isabela en el Hotel Boutique Hacienda Xcaret, para lo que creían sería su último encuentro secreto,
antes de transitar a una relación más abierta. No tenía ni idea de que su tarde romántica estaba siendo documentada por equipos de vigilancia de grado profesional que proporcionarían las piezas finales de evidencia para la revelación de esta noche. El Club Campestre vibraba con la energía sofisticada de la élite médica de México, reunida para lo que esperaban sería una cena profesional rutinaria. Médicos destacados y sus cónyuges llenaban el elegante salón de baile, creando el telón de fondo perfecto para la catástrofe social que estaba a punto de orquestar. La ironía de destruir mi matrimonio en el mismo lugar donde lo había celebrado hace 12 años no se me escapaba. Se sentía como cerrar un círculo que había sido roto por el engaño y que ahora se completaría con la verdad. Llegué puntualmente, posicionándome cerca de la entrada donde podía observar a los otros actores clave mientras hacían sus entradas. La disposición de los asientos que había arreglado cuidadosamente, a través de mi rol de coordinación voluntaria, aseguraría que todos los personajes principales de este drama estuvieran posicionados para un impacto máximo cuando la verdad emergiera. Alejandro Torres llegó primero, luciendo distinguido en su traje negro perfectamente cortado, su cabello canoso añadiendo gravitas a su comportamiento cálido. Se movía por la multitud con la confianza de alguien que pertenecía a estos círculos sociales, deteniéndose para charlar con colegas y presentándose a médicos que no había conocido antes. Su afecto genuino por su esposa era evidente en la forma en que seguía revisando su reloj, claramente esperando la llegada de Isabela. Cuando me acerqué para presentarme como coordinadora del evento, el entusiasmo de Alejandro fue conmovedor y desgarrador. Me agradeció profusamente por organizar un evento tan impresionante, mencionando lo emocionada que estaba Isabela por las oportunidades de networking y lo orgulloso que estaba de sus logros profesionales. El hombre no tenía idea de que su amada esposa estaba actualmente en una suite de hotel de lujo con el esposo de otra mujer, preparándose para lo que creía sería su último encuentro secreto. Diego llegó 20 minutos después, y sentí una satisfacción fría al verlo escanear el salón con ansiedad apenas disimulada. Obviamente esperaba una cena íntima donde pudiera mantener un control cuidadoso sobre sus interacciones y evitar situaciones que pudieran comprometer su engaño cuidadosamente construido. En cambio, se encontró en un salón lleno de médicos influyentes que conocían tanto a él como a Alejandro profesionalmente, creando exactamente el tipo de campo minado social de alto riesgo que había planeado. Cuando Diego vio a Alejandro al otro lado del salón, su rostro palideció visiblemente. Incluso desde la distancia, podía verlo calculando los riesgos de la situación, intentando determinar si su presencia en el mismo evento era una coincidencia o estaba conectada de alguna manera con su relación con Isabela. Se acercó a mí con una naturalidad forzada, preguntando sobre la lista de invitados y expresando sorpresa por la asistencia inesperada de ciertos colegas. Respondí con una inocencia practicada, explicando que el simposio había atraído más interés del esperado y que se habían hecho varias adiciones de última hora para acomodar a médicos destacados que habían solicitado invitaciones. La incomodidad de Diego era palpable, al darse cuenta de que había perdido el control de las dinámicas sociales de la noche antes de que comenzara. La entrada de Isabela 30 minutos después creó el tipo de disrupción sutil que solo alguien con habilidades de observación entrenadas notaría. Lucía absolutamente deslumbrante en un vestido verde esmeralda que resaltaba su cabello castaño y su porte confiado, pero su compostura se quebró ligeramente cuando vio tanto a Diego como a Alejandro en el mismo salón. La mujer que había sido tan cuidadosa con su seguridad operacional, de repente se encontró navegando una situación social que podía exponer su engaño con una sola palabra o gesto descuidado. Observé con aprecio profesional cómo Isabela intentaba manejar las dinámicas complejas de saludar afectuosamente a su esposo, mientras evitaba cualquier interacción con Diego que pudiera sugerir una familiaridad inapropiada. Su solución fue posicionarse estratégicamente cerca del bar, donde podía monitorear a ambos hombres mientras mantenía la apariencia de una circulación social casual. La disposición de los asientos que había orquestado colocó a Alejandro directamente frente a donde se sentaría Isabela, asegurando que tuviera una vista sin obstrucciones de las reacciones de su esposa durante toda la noche. Diego estaba posicionado 2 asientos a la derecha de Isabela, lo suficientemente cerca como para que su lenguaje corporal fuera evidente para los invitados observadores, pero no tan cerca como para sugerir una coordinación deliberada. Cuando se sirvió el primer plato, una sopa de flor de calabaza que parecía absurdamente civilizada, dado lo que estaba a punto de suceder, comencé la conversación cuidadosamente escrita que llevaría a la revelación de esta noche.
Empecé con observaciones inocentes sobre los desafíos de mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal en carreras médicas demandantes, dirigiendo la discusión hacia la importancia de la confianza y la comunicación en las relaciones profesionales. Alejandro participó activamente en la conversación, compartiendo ideas sobre cómo él e Isabela habían navegado las complejidades de carreras médicas duales, mientras mantenían un matrimonio sólido. Su afecto genuino por su esposa era evidente en cada comentario, haciendo que la incomodidad visible de Isabela fuera cada vez más aparente para cualquiera que prestara atención. Diego contribuyó mínimamente a la discusión, claramente tratando de evitar decir algo que pudiera crear complicaciones, pero su tensión obvia comenzaba a atraer la atención de otros invitados, particularmente cuando la conversación se centró en la importancia de la ética profesional y la integridad personal en la práctica médica. El momento que había planeado durante semanas llegó durante el servicio del plato principal, mientras los meseros se movían alrededor de la mesa con salmón a las hierbas y vegetales asados. Saqué de mi bolso de noche un sobre manila que contenía meses de trabajo investigativo. El peso de ese sobre representaba no solo evidencia de traición, sino la destrucción completa de 2 matrimonios y múltiples reputaciones profesionales. Antes de continuar con el postre, anuncié, mi voz cargada con la misma autoridad que usaba en testimonios judiciales, creo que hay algo importante que todos en esta mesa necesitan entender sobre los límites profesionales y la integridad personal. La conversación se acalló gradualmente mientras los invitados percibían el cambio de tono. Alejandro parecía curioso pero despreocupado, aún sin idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Diego se puso completamente rígido, finalmente entendiendo que su noche cuidadosamente controlada estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Las manos de Isabela temblaban ligeramente mientras alcanzaba su copa de vino, su fachada compuesta resquebrajándose bajo la presión de la exposición inminente. La discusión de esta noche sobre ética médica parece particularmente relevante. Continué, abriendo el sobre con precisión deliberada, dado que tenemos un excelente caso de estudio sentado aquí mismo en nuestra mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los sonidos suaves de los meseros moviéndose discretamente por el salón. Cada invitado en nuestra mesa estaba ahora completamente enfocado en mis palabras, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La revelación que destruiría 2 matrimonios y múltiples carreras estaba a punto de comenzar, y tenía la intención de entregarla con la misma meticulosidad que me había hecho legendaria en el mundo de la auditoría. La justicia estaba a punto de servirse, y sería lo suficientemente devastadora como para asegurar que Diego e Isabela nunca olvidaran las consecuencias de su engaño elaborado. La primera fotografía que coloqué sobre el mantel blanco mostraba a Diego e Isabela entrando juntos al Hotel Boutique Hacienda Xcaret 3 horas antes. Su lenguaje corporal inconfundiblemente íntimo, con la mano de Diego descansando posesivamente en la parte baja de la espalda de Isabela. La imagen era nítida, tomada con equipos de vigilancia profesionales que capturaban cada detalle de su familiaridad cómoda. La forma en que Isabela se inclinaba hacia el toque de Diego, la sonrisa satisfecha en su rostro, la facilidad evidente de 2 personas que habían hecho esto muchas veces antes. El tenedor de Alejandro chocó contra su plato mientras miraba la fotografía, su rostro pasando por confusión, incredulidad y un horror creciente en cuestión de segundos. «No entiendo», dijo en voz baja, apenas audible por encima de la suave conversación de cena que continuaba en las mesas cercanas. Isabela me dijo que estaba reunida con posibles inversionistas esta tarde. Estaba reunida con alguien, respondí, mi voz firme y clínica, pero no con inversionistas. Coloqué una segunda fotografía junto a la primera. Diego e Isabela, en un abrazo íntimo en el balcón privado del resort, sus rostros vueltos el uno hacia el otro con la atención tierna que hablaba de una conexión emocional profunda, en lugar de una atracción física casual. Isabela se había puesto completamente pálida, su vestido verde esmeralda haciéndola parecer enferma de repente. «Elena, por favor», susurró, su fachada compuesta desmoronándose por completo. «No entiendes la situación». «En realidad, la entiendo perfectamente», dije, continuando con la disposición de la evidencia sobre la mesa, con la misma precisión que usaría en presentaciones judiciales. «He pasado 5 meses investigando cada detalle de tu relación con mi esposo. ¿Quieres que explique exactamente lo que he descubierto?» Diego finalmente encontró su voz, aunque salió tensa y desesperada. «Elena, este no es el lugar para esta conversación. Deberíamos discutir esto en privado». «¿En privado?»,
Lo miré con el análisis frío que había perfeccionado durante interrogatorios hostiles. ¿Quieres decir como la forma en que has estado discutiendo tu relación con Isabela en privado durante los últimos 15 meses? La forma en que han estado planeando su futuro juntos en privado mientras mentían a ambos cónyuges sobre conferencias y emergencias médicas. Los otros invitados en nuestra mesa habían caído en un silencio absoluto, reconociendo que estaban presenciando algo mucho más dramático que una cena social rutinaria. La doctora Mariana López, organizadora del simposio, parecía dividida entre la preocupación profesional y una fascinación evidente. Los otros médicos y sus cónyuges se inclinaban ligeramente hacia adelante, atraídos por el drama que se desarrollaba a pesar de su incomodidad con la naturaleza pública de la revelación. Continué colocando evidencia en la mesa, cada artículo seleccionado para un impacto máximo. Recibos de hotel de escapadas de fin de semana que correspondían con las supuestas conferencias médicas de Diego. Facturas de restaurantes de cenas íntimas, cargadas a tarjetas de crédito que Alejandro nunca había visto. Recibos de joyerías por artículos caros que nunca habían aparecido en nuestro hogar, pero que Isabela usaba regularmente en sus publicaciones de redes sociales. 15 meses, repetí, asegurándome de que todos en la mesa entendieran la magnitud del engaño. No un lapsus momentáneo ni una aventura breve que se salió de control. Una relación planeada sistemáticamente que involucró mentiras elaboradas, engaño financiero y la traición completa de 2 matrimonios. Alejandro estudiaba la evidencia con el mismo enfoque analítico que probablemente aplicaba a casos neuroquirúrgicos complejos, su formación profesional ayudándolo a procesar información incluso mientras su mundo personal colapsaba. Las conferencias, dijo lentamente. Todas esas conferencias médicas de fin de semana a las que has estado asistiendo últimamente no eran reales. Algunas eran reales, dijo Isabela desesperadamente, finalmente encontrando su voz. Quiero decir, asistí a algunos eventos profesionales legítimos. Esto no es lo que parece. Coloqué otra fotografía en la mesa. Diego e Isabela besándose apasionadamente en el estacionamiento de un restaurante caro en Polanco, completamente ajenos a la vigilancia. ¿Qué parece exactamente, Isabela? Porque desde donde estoy, parece que tú y mi esposo han estado llevando a cabo una aventura sofisticada mientras mentían. A todos los que confiaban en ustedes. La conversación en las mesas cercanas comenzó a callarse mientras otros invitados percibían el drama que se desarrollaba en nuestra sección. Médicos destacados y sus cónyuges giraban ligeramente en sus sillas, intentando observar discretamente lo que claramente se estaba convirtiendo en una catástrofe social espectacular. La naturaleza pública de la revelación aseguraba que las consecuencias se extenderían mucho más allá de la humillación personal hacia ramificaciones profesionales. Diego hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa, poniéndose de pie con la presencia dominante que normalmente funcionaba en entornos profesionales. Creo que todos necesitan calmarse y abordar esta situación racionalmente. Las emociones están altas y la gente está diciendo cosas de las que se arrepentirá. Lo único de lo que me arrepiento, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo directamente, es haber desperdiciado 12 años de mi vida confiando en alguien capaz de este nivel de engaño sistemático. Pero no me arrepiento de exponer la verdad, y no me arrepiento de asegurar que todos los que necesitan saber sobre tu carácter entiendan exactamente quién eres realmente. La revelación estaba completa, la evidencia abrumadora, y las consecuencias comenzaban a extenderse por el salón como ondas en un estanque tranquilo. Los profesionales médicos sofisticados que se habían reunido para un simposio de ética rutinario habían presenciado, en cambio, la destrucción pública más espectacular de 2 matrimonios en la historia de la comunidad médica de México. Pero el impacto inmediato era solo el comienzo. Mientras los invitados comenzaban a alcanzar sus teléfonos y susurrar entre ellos sobre lo que acababan de presenciar, me di cuenta de que las verdaderas consecuencias de la traición de Diego e Isabela apenas comenzaban a desplegarse. La revelación en la cena fue solo el primer movimiento en un juego mucho más grande de responsabilidad, profesional y social que remodelaría sus vidas de maneras que aún no podían comprender. Han pasado 6 meses desde esa devastadora noche de diciembre en el Club Campestre, y ahora estoy sentada en mi nuevo penthouse en Polanco, contemplando el horizonte de la Ciudad de México mientras el atardecer pinta el cielo en tonos de ámbar y violeta. La vista desde aquí es impresionante. Una panorámica que se extiende por la ciudad y me recuerda diariamente que mi vida se ha expandido de maneras que nunca podría haber imaginado.
cuando estaba atrapada en el engaño sofocante de mi matrimonio con Diego. Este apartamento es todo lo que mi vida con Diego no era, honesto, sin complicaciones y completamente mío. Cada mueble, cada elección decorativa, cada decisión sobre cómo organizar mi espacio ha sido tomada por mí, para mí, sin tener que considerar las agendas, ocultas o preferencias secretas de nadie más. La libertad de esa autenticidad sigue siendo embriagadora después de años de vivir inconscientemente. Una mentira. Las secuelas de esa cena fueron rápidas y brutales, como presenciar una demolición controlada que destruyó múltiples estructuras simultáneamente. En cuestión de horas, videos y fotos de la revelación se habían extendido por la comunidad médica de México a través de redes sociales y profesionales. Los médicos destacados que presenciaron la exposición espectacular de la aventura de Diego e Isabela se convirtieron en transmisores involuntarios de su destrucción profesional. La carrera de Diego implosionó con una velocidad devastadora. La Junta del Hospital Ángeles lanzó una investigación inmediata sobre su conducta profesional, enfocándose particularmente en si había violado límites éticos con pacientes referidos a la práctica de fisioterapia de Isabela. Aunque no encontraron evidencia de violaciones directas en la atención al paciente, la investigación reveló que Diego había estado falsificando hojas de tiempo y usando recursos del hospital para facilitar su relación personal, incluyendo programar consultas y procedimientos innecesarios para crear oportunidades de reuniones con Isabela. Su despido del hospital llegó en 3 semanas, acompañado de un comunicado de prensa cuidadosamente redactado sobre mantener los más altos estándares de integridad profesional y conducta personal. El Consejo Médico de México abrió su propia investigación, imponiendo restricciones en su licencia que efectivamente terminaron con su capacidad para practicar cardiología en el país. El hombre que había pasado 15 años construyendo una reputación como uno de los mejores cardiólogos de la región se encontró, inempleable en su especialidad, la destrucción profesional de Isabela fue aún más completa. Alejandro, fiel a su palabra sobre asegurar responsabilidad pública, presentó quejas formales ante todas las organizaciones profesionales que regulaban la práctica de fisioterapia en México. Sus conexiones legales aseguraron que estas quejas fueran tomadas en serio e investigadas a fondo, revelando irregularidades financieras en la práctica de Isabela, que iban mucho más allá de sus engaños personales. La investigación descubrió que Isabela había estado facturando de más a las aseguradoras por tratamientos que nunca se proporcionaron, usando los ingresos adicionales para financiar su estilo de vida y su relación con Diego. También había manipulado los patrones de referencia de pacientes para crear una demanda artificial para sus servicios, particularmente de pacientes que Diego le había dirigido. La combinación de fraude de seguros y mala conducta profesional resultó en cargos penales que la enviaron a prisión por 20 meses. La respuesta de Alejandro a la traición de su esposa demostró el tipo de fuerza digna que me hizo entender por qué Isabela había sido tan insensata al arriesgarse a perderlo. Solicitó el divorcio de inmediato, pero también hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó a mí directamente, no buscando consuelo ni compartir la miseria, sino ofreciendo apoyo práctico para los desafíos legales y financieros que enfrentaba. Nuestra amistad, que se desarrolló orgánicamente a partir de nuestra experiencia compartida de humillación pública, se convirtió en una de las relaciones más inesperadas y valiosas de mi nueva vida. Alejandro entendía los desafíos psicológicos únicos de descubrir que alguien en quien confiabas completamente te había estado engañando sistemáticamente durante meses. También aportó una perspectiva sobre el perdón y seguir adelante que me ayudó a procesar mi ira de manera constructiva en lugar de permitir que consumiera mi futuro. El proceso de divorcio con Diego fue sorprendentemente sencillo, principalmente porque su destrucción profesional y financiera lo dejó sin posición para pelear por nada. Nuestros activos se dividieron según las leyes de distribución equitativa de México, pero dado que el potencial de ingresos de Diego se había eliminado, conservé la mayor parte de nuestra riqueza compartida, junto con la casa en Magnolias, que vendí de inmediato. La venta de esa casa se sintió como cerrar un libro cuya historia había sido corrompida por mentiras. No quería vivir rodeada de recuerdos de un matrimonio que había sido parcialmente fabricado desde el principio. En cambio, usé las ganancias para comprar este penthouse y establecer la independencia financiera que asegura que nunca más seré vulnerable al engaño de alguien más. Mi carrera en minas. Ramírez y Asociados floreció de maneras que no había anticipado. La notoriedad de la revelación en la cena, en lugar de dañar mi reputación profesional, la mejoró de formas inesperadas. Otras mujeres que enfrentaban situaciones similares de engaño matrimonial
comenzaron a buscar mis servicios específicamente, sabiendo que entendía tanto los aspectos técnicos de la investigación financiera como las complejidades emocionales de descubrir una traición sistemática. La firma creó una nueva división especializada en investigaciones de fraude matrimonial, conmigo como directora, manejando casos que involucran activos ocultos, relaciones secretas y engaño financiero en divorcios de alto patrimonio en todo México. Mi combinación de experiencia técnica y experiencia personal con el engaño matrimonial sofisticado me hizo excepcionalmente calificada para ayudar a otras personas a descubrir verdades que necesitaban pero temían encontrar. Más importante aún, he aprendido que las habilidades analíticas que inicialmente me cegaron al engaño de Diego podían reutilizarse para crear el tipo de relaciones genuinas que me faltaban. Abordo nuevas amistades y posibles conexiones románticas con la misma atención meticulosa al detalle que aporto a las investigaciones de fraude, pero ahora uso esas habilidades para verificar la autenticidad en lugar de evitar verdades incómodas. La mujer que entró a ese salón de baile hace 6 meses, creyendo que podía manipular la narrativa de su aventura con mi esposo, no tenía idea de que se enfrentaba a alguien cuya experiencia profesional consistía en destruir a personas que creían ser demasiado listas para ser atrapadas. Isabela Torres aprendió de la manera más pública posible que algunos juegos son infinitamente más peligrosos de lo que los jugadores imaginan. Diego descubrió que la esposa que había dado por sentada, la mujer que asumió que nunca cuestionaría sus mentiras elaboradas, era en realidad alguien que se especializaba en investigaciones metódicas y que nunca había perdido un caso en 15 años de detección de fraudes. Esta noche, mientras preparo la cena en mi hermosa cocina nueva, espero a Alejandro para nuestra tradición dominical semanal. Cocinamos juntos, discutimos nuestro trabajo y compartimos el tipo de conversación honesta que ninguno de nosotros había experimentado en nuestros respectivos matrimonios. No es romántico. Ambos estamos demasiado heridos recientemente para ese tipo de vulnerabilidad, pero es genuino de una manera que se siente revolucionaria después de años de vivir inconscientemente con un engaño sistemático. La vista desde este penthouse me recuerda diariamente que la perspectiva lo cambia todo. Desde el valle de mi matrimonio con Diego, no podía ver la magnitud del engaño que me rodeaba. Pero desde aquí arriba, con claridad y distancia, puedo ver por kilómetros en todas direcciones, y nunca más tengo la intención de quedar atrapada en las mentiras de alguien más. Mañana comenzaré a trabajar en un nuevo caso que involucra a un empresario prominente de la Ciudad de México cuya esposa sospecha que ha estado ocultando activos en paraísos fiscales mientras planea dejarla por una colega más joven. Es exactamente el tipo de engaño financiero sofisticado que hace que mi pulso se acelere con emoción profesional, y tengo la intención de desentrañarlo con la misma meticulosidad que expuso la aventura de Diego e Isabela. La mujer que se especializaba en seguir rastros de dinero había aprendido a seguir rastros emocionales con igual precisión, y los resultados fueron devastadoramente efectivos para cualquiera lo suficientemente insensato como para subestimar sus capacidades. La justicia, he descubierto, sabe aún mejor cuando se sirve con un timing perfecto y evidencia de grado profesional, presenciada por exactamente las personas adecuadas, para asegurar que las consecuencias se extiendan mucho más allá de la vergüenza personal hacia una responsabilidad profesional y social permanente. Si esta historia te ha impactado, no te pierdas las próximas 2 historias que hemos seleccionado para ti. Toca para seguir el viaje.